Muy buenos días, queridos hermanos, maravillosos de que una vez más podamos estar aquí de verdad, compartiendo esta riqueza con todos vosotros, hermanos y hermanas. Es un privilegio para mí, de verdad, compartir estos bosquejos. Hoy entramos en una serie de bosquejos que es el bosquejo número 3. Señor Jesús, en esta mañana abrimos nuestro corazón a ti. Sigue tú hablándonos, Señor. Sigue tú moviéndote aún dentro de nosotros. Sigue removiendo todo nuestro ser. Señor, purifícanos, lávanos, límpianos. Queremos ser íntegramente para tu vivir y para tu hablar aquí en la tierra. Señor, queremos y deseamos que tú sigas viviendo de nuevo en la tierra a través de tus hijos, a través de nosotros. Señor, purifica todo el conducto que va desde el Espíritu a nuestra boca, porque en lo que hablemos queremos hablar palabras de vida y palabras de edificación. No queremos hablar palabras falsas, no queremos hablar aún palabras aprendidas. Señor, queremos que sea tú mismo el que hable a través de cada uno de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. Gracias que tú diste tu vida por nosotros. Tú fuiste crucificado allí en una cruz, aún burlándose de ti, pero tú sabías bien lo que estabas haciendo. Tú dijiste, más para esto he venido. Ahora ha llegado mi hora. Aún tú clamaste al Padre, si es posible pasa de mí esta copa. Pero qué maravilloso que tú viniste a beber esa copa amarga, para que nosotros pudiésemos beber la bendecida. Señor Jesús, cuánto agradecimiento estamos hoy contigo. Señor, quebranta todo nuestro ser. Habla tú en esta mañana de una manera viviente. Señor, hoy vamos a hablar en cuanto que tú eres nuestra persona. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender qué es lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Señor Jesús, aún te pido por todos los radioyentes, aún los que lo van a escuchar por internet, aún que lo van a escuchar algunos después grabados. Señor Jesús, nos consagramos este tiempo a ti, Señor, para que tú realmente nos hables, Señor. Queridos hermanos y hermanas, la serie de estos mensajes son 16 bosquejos. Estoy en el tercero, no sé si todos lo llegaremos porque somos aquellos que somos guiados por el Espíritu. Si el Señor nos dice hablar otra cosa, nosotros no podemos hablar otra cosa sino el hablar del Señor. Y el título general de todo estos bosquejos es conocer. No solamente conocer, dice, sino experimentar. No solamente conocer y experimentar, sino también dice vivir al Cristo todo inclusivo para una vida de iglesia genuina. No hay otro deseo ni otra intención en nosotros, sino que vivir una vida de iglesia genuina, donde tú, Señor, puedas fluir a través de nosotros. Y el mensaje 3 se titula Tomar a Cristo como nuestra persona para la iglesia, como un solo y nuevo hombre. Esto es algo maravilloso, de que hoy nosotros hemos podido llegar a ser un solo y nuevo hombre, es decir, Cristo mismo, viviendo y fluyendo a través de cada miembro, donde no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni payo, ni gitano, ni rumano, sino que Cristo es realmente el que fluye a través de ti, a través de mí. Así que, queridos hermanos, hemos llegado a pasar a ser el nuevo hombre, un solo y nuevo hombre, glorioso. Por eso aquí hay unos versículos donde Cristo era un modelo y un patrón para nosotros, para vivir. Y Él realmente, eso es lo que Él desea en nosotros. En Juan, en el capítulo 5, versículo 19, hay unos versículos muy ricos que dice así: Señor Jesús, no puede hacer el Hijo
nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Cristo era un hombre, como tú y como yo, pero ese hombre, en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero escucha, hoy en nosotros aún hay más todavía. No solamente vive el Espíritu todo inclusivo, toda la plenitud de la deidad dentro de nosotros, sino que aún en el Espíritu fue añadido todos los ingredientes del vivir humano de Cristo, para que nosotros podamos llevar una vida vencedora, para que nosotros podamos llevar una vida gloriosa, una vida en Cristo, y que realmente sea Cristo el que hace las cosas en nosotros. Como dice el versículo que he dicho antes, dice el versículo, decía que él no podía hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Es decir, lo que el Padre hacía, él lo hacía. Dice, y lo que el Padre hace también, dice que lo hace el Hijo igualmente. A decir que nosotros podamos llegar a ser esa representación, esa réplica, ese modelo, ese patrón que llevó Cristo aquí en la tierra. Y dice que el Hijo lo hacía igualmente, sin que nosotros podemos hacerlo también igualmente. Vivir a Cristo aquí en esta tierra, donde hay tanta malicia, donde hay tanta corrupción, pero nosotros hemos llegado a ser la sal de la tierra, porque la sal es lo que da sabor al mundo. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos consagrar todo nuestro ser, nuestras vidas, para que nosotros podamos llegar a ser la sal de la tierra, lo que da sabor al mundo. Hemos oído todo esto que hay de narcotráfico, como hemos estado escuchando en las noticias últimamente. Murieron 2 guardias civiles. Queridos hermanos y hermanas, nosotros podemos parar todo esto si realmente somos uno con el Señor. El Señor no solo paró toda la corrupción que existía en el mundo, sino aún tuvo un nuevo comienzo. Cambió la era. Nosotros podemos cambiar la era. Podemos cambiar este mundo, porque la potencia, el poder, el espíritu que mora dentro de nosotros es muchísimo más poderoso que el que está en el mundo. Pero queridos hermanos, tenemos que ver claramente que nuestro viejo hombre que está dentro de nosotros fue crucificado. Nuestros pecados fueron perdonados. Todo fue perdonado. Pero aún el viejo hombre dice que fue crucificado. Y el apóstol Pablo en Romanos 6:6 nos lo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya ha sido crucificado, para que ya no vivamos más a este sistema. Difícil de verdad, es muy difícil, pero no es imposible porque Dios está en nosotros y Él realmente lo que desea es que nosotros lleguemos a ser uno con Él. En Juan 14, en el capítulo 10, el Señor Jesús le dijo a Felipe, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él es el que hace estas obras. Maravilloso. Y esta es la palabra de Dios. Y esta palabra quiere hacerse vida en nosotros. Quiere impregnarse aún en nuestras células, en toda nuestra circulación de la sangre, llevando todas estas riquezas, todos estos nutrimientos a todo nuestro ser. Y esto es lo que Dios quiere hacer. Yo estoy compartiendo esto. Y yo digo que Dios es todo lo que Él quiere hacer. No quiere decir que yo lo esté haciendo, pero yo soy también uno como vosotros. Realmente yo quiero vivir esta realidad. Yo quiero que el Señor anule mi vida natural. Él pueda realmente deshacer todo nuestro ser caído. El Evangelio de Juan nos revela que en su vivir humano el Señor Jesús tomó al mismo Padre como su persona, como lo hemos visto en Juan 5:19. Maravilloso.
En el versículo 30 también él dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. El Padre mismo era la persona del Señor, y él vivía por el Padre como su persona. Por eso, el título de este mensaje: Cristo que quiere llegar a ser nuestra persona. Un árbol tiene vida, pero no tiene personalidad. Así que, queridos hermanos y hermanas, nosotros no solamente tenemos vida, sino que también tenemos una personalidad. La vida de nuestra alma es nuestra persona. Pero es el viejo hombre, este es el ser caído. Por eso necesitamos que nuestra mente, que es nuestra persona, llegue a ser un órgano para que nuestro espíritu, que es el que está ahora mezclado con nuestro espíritu, Dios mismo, llegue a ser nuestra persona, y lo que era antiguamente nuestra persona llegue a ser un órgano como nuestra alma, digamos, utilizándolo como el medio que Dios quiere usar para fluir a través de nosotros. Así que él tomaba al Padre como su persona, aunque el Señor mismo, como Hijo de Dios, él era todopoderoso. Él declaró y dijo que él no podía hacer nada por sí mismo, pues en lugar de vivir por sí mismo, él vivía por el Padre como su persona. ¿No es esto maravilloso? El Señor habló cada palabra tomando al Padre como su persona. Que en esta mañana, queridos hermanos y hermanas, nosotros decidamos decir: Señor, quiero tomarte como mi persona. En el 6:57 el Señor dijo: como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Esto es algo maravilloso. Tal como el Señor vivía por causa del Padre, tomando al Padre como su persona, así también, hermanos y hermanas, nosotros deberíamos de vivir por causa del Señor, tomándolo a Él mismo como nuestra persona. Esto es algo maravilloso. Queridos hermanos, estas palabras no las encontramos en ningún sitio, ni en ningún lugar de reunión. Este es el hablar de Dios, que Dios realmente quiere hablarnos hoy. El Señor, como el Hijo de Dios, Él era el Todopoderoso. Pero no obstante, Él mismo, como hemos dicho antes, Él declaró que no podía hacer nada por sí mismo, sino lo que veía hacer al Padre. Esto era debido a que cuando Él estuvo aquí en la tierra, dice que el Señor no vivía por su propia persona, maravilloso, sino que Él siempre tomó al Padre como su persona. El Señor Jesús, Él era una persona maravillosa, pero Él se tomó a sí mismo, no se tomó a sí mismo como su persona, sino que tomó al Padre como su persona. Queridos hermanos, de la misma manera como que el Señor tomó al Padre como su persona, nosotros también necesitamos tomar al Señor como nuestra persona. Señor, sí, te declaramos en esta mañana, queremos tomarte como nuestra persona. Ya hemos leído el versículo Juan 4:10. Voy a repetirlo a lo mejor muchas veces. Este es uno de los versículos más importantes de la Biblia. En este versículo, el Hijo dijo: Señor Jesús, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él mismo dice, Él hace sus obras. Esto no significa que mientras que el Hijo hablaba, aquí en la tierra el Padre hacía la obra para el Hijo en los cielos, no. Al contrario, mientras que el Hijo hablaba, el Padre que hacía la obra moraba dentro del Hijo, por lo cual era uno con el Hijo, como dice en Juan 6:57. El Hijo dijo: como me envió,
¿Cómo me envió? Esta mañana necesitamos nosotros orar, Señor, envíanos a cada uno de nosotros, como me envió el Padre viviente. Oh, hermanos y hermanas, nuevamente esto no significa que después de enviar al Hijo, el Padre permaneció en el cielo, no. Mientras que el Hijo estaba aquí en la tierra, más bien envió al Hijo y vino con el Hijo, así que por lo tanto cuando el Hijo vino, el Padre vino con él. Es maravilloso. Estas palabras, hermanos y hermanas, oh, es tremendo. Por eso queremos realmente vivir esta realidad. Bueno, y quiero comenzar este mensaje, que llevo ya un ratito compartiendo, pero el título del mensaje realmente es tomar a Cristo como nuestra persona para la iglesia. Porque todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros digamos, va a repercutir a la vida de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, por si tardo, sepa cómo tú debes de conducirte en la casa del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Así que Dios desea ser nuestra persona para la vida de la iglesia, como un solo y nuevo hombre. Así que entramos en el punto Romano 1, que dice así, necesitamos, es decir, es una necesidad. Dios realmente tenía una necesidad, y esa necesidad debe ser nuestra necesidad. Si tú lees el capítulo 4, cuando Jesús iba ahí ya después de que soltó de hablar con esta persona Nicodemo, que fue de noche, sin embargo con esta mujer fue de día. Tenemos que ver todo esto muy claro, y el Señor tiene que revelarnos todo este asunto, porque cuando uno fue a hablar de noche es porque él era un hombre, no importaba, pero con una mujer tenía que ser a la luz del día y en pleno campo, allí, al lado de un pozo. Pero él allí dijo, porque imagínate que tú vas caminando hacia la izquierda, pero de pronto el Señor dice que empezó a andar hacia la derecha, al lado contrario donde iba, porque la Biblia dice que le era necesario. ¿Te das cuenta? Había una necesidad. Le era necesario pasar por Samaria, porque allí había una persona que lo estaba esperando. Y en él había una necesidad. Y de hecho él se sentó allí en un pozo y dijo que estaba cansado del camino. ¿Cuánto caminaría él para encontrarse con aquella mujer? Hermanos y hermanas, necesitamos dejar nuestra mente carnal. Necesitamos dejar nuestros pensamientos vanos, nuestros pensamientos caídos, y tocar el Espíritu que está en nuestro espíritu y la palabra de Dios. Es maravilloso, queridos hermanos y hermanas. Así que necesitamos tomar a Cristo, dice el punto Romano 1, dice, necesitamos tomar a Cristo como nuestra persona. Esta es la experiencia, dice, más elevada y más rica que tenemos de Cristo. Esta es la experiencia más elevada y más rica que tenemos de Cristo. La necesidad de que Él llegue a ser nuestra persona. Aquí hay un versículo que viene en Gálatas 2:20. Maravilloso. Mucho se mencionamos nosotros este versículo, porque es lo que Dios desea. Todos sabemos y decimos, porque ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. Pero antes de que Pablo dijera esa frase, él relató otra fase y dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Oh Señor Jesús, abre mis ojos para poder ver de que yo estoy juntamente contigo crucificado. Como dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Así que con Cristo, dijo el apóstol Pablo, estoy juntamente, y ya no vivo yo. Y ya no vivo yo. ¿Por qué dice él ya no vivo yo? Porque su viejo hombre había sido crucificado. Y ya no vivo yo.
mas ahora vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en mi carne, en la carne, dice, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es maravilloso el versículo de Efesios 3:17. Y todo esto con un propósito. Sabe que el libro de Efesios es el corazón de la Biblia. Igual que nosotros tenemos el corazón, el motor. Realmente, Efesios es el corazón de la Biblia. Y dentro del corazón de la Biblia está el corazón del corazón de la Biblia. Y es el versículo 3:17 de Efesios, que dice así: para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones, que haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe, a fin de que podamos estar, como dice aquí, dice, arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados en amor. Hermanos y hermanas, cuánto necesitamos aprender para que este Cristo llegue a ser nuestra persona. Con Cristo estoy juntamente. ¿Con qué propósito? Para que Cristo pueda ser su hogar en nuestros corazones. La letra A del punto romano dice, la intención de Dios en su economía. Cuando digo en su economía, digo en su plan, en su propósito, en el proyecto que Él tiene, en su intención, es que Él quiere forjarse dentro de nosotros. Y no solo como nuestra vida, sino también como nuestra persona. Maravilloso. Una persona piensa, una persona tiene decisión. Así que hoy Cristo como nuestra persona está decidiendo, está pensando, está decidiendo a través de ti y a través de mí. Aquí hay unos versículos, porque hemos mencionado que la intención de Dios, conforme a su economía, a su plan, a su proyecto, a su intención, era forjarse dentro de nosotros. Y dice en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este es el deseo, esta es la intención. Por eso decimos con voz alta que Cristo siguió viviendo aquí en la tierra a través de sus apóstoles, a través de sus hijos, a través de esas personas que dieron sus vidas por causa del propósito de Dios. Maravilloso. Y Él quiere y desea que nosotros podamos llegar a ser Cristo y forjarse dentro de nosotros para que Él pueda llegar a ser nuestra persona. Señor Jesús, sé tú nuestra persona, sé tú nuestro vivir, sé tú la realidad en nuestro ser. Maravilloso. La letra B de aquí del punto romano 1 también dice que el Evangelio de Juan nos revela que en su vivir humano el Señor Jesús, Él tomaba al Padre como su persona y vivía al Padre como su persona. No solamente tomaba al Padre como su persona, sino que vivía al Padre como su persona. Aunque no viene aquí el versículo, creo que no, os lo voy a relatar. Ese está en Juan 1:18 y dice que al Padre nadie le vio jamás, sino el unigénito. Date cuenta que Cristo estaba aquí en la tierra y nadie, nunca en la vida, Dios había depositado su vida dentro de cualquier hombre, de ningún hombre. Pero sin embargo, en este hombre Jesús,
que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, Él fue realmente nacido de Dios y era Dios mismo viviendo aquí en la tierra, pero en el cascarón de un hombre. Digamos, Él tenía la vestimenta, la carne del hombre, pero claro, también una carne sin pecado. Y dice que al Padre nadie le vio jamás sino el unigénito Hijo. Escucha esta frase. Dice que está en el seno del Padre. En el seno del Padre. A ver, descríbeme tú. ¿Qué es el seno del Padre? Es en lo más íntimo de Dios. Dios, Jesús estaba ahí. Dice, el que estaba dice, Él le ha dado a conocer. Cristo dio a conocer al Padre. Él por medio de su vivir, Él hablaba, Él definía, Él explicaba al Padre. Por eso Pedro pudo decir que dice en la palabra, en Marcos, y al instante saltaron la caña de pescar y le siguieron. ¿Qué te parece? Jesús solo le dijo, sígueme, que yo os haré pescadores de hombres. Y dice que al instante soltaron todas sus herramientas. ¿Qué te parece? Maravilloso. Esto me vuelve loco. Señor Jesús, oh, quiero vivir en esta atmósfera. Y más adelante dice que vio también otra barca y allí estaba Jacobo, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Y dice que estaba remendando las redes. Hace unos días estuve compartiendo en otra emisora en cuanto a las redes. Qué maravilloso de que Jesús sabía qué es lo que estaba haciendo, porque supuestamente en un futuro, en la degradación de la iglesia, Juan, allí en la isla de Palmo, tuvo la revelación de las 3 cartas de Juan, del Evangelio de Juan y de Apocalipsis. Y él pudo remendar todos los huecos que estaba habiendo ya dentro de la iglesia. Maravilloso. Bueno, no sé por qué estoy compartiendo esto, pero maravilloso de que Jesús definió y explicó al Padre. Entonces, Él vivía por el Padre como su persona. Entonces hay aquí unos versículos que antes lo leí al principio. Juan 5:19 dice, y respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve al Padre, porque todo lo que el Padre hace, escucha, también lo hace el Hijo igualmente. También lo hace el Hijo igualmente. Y en ese capítulo mismo, en el 5:30, dice el Señor Jesús también, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque yo no busco mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Maravilloso. Él no hacía su propia voluntad, sino la que le envió. También leímos al principio este versículo, Juan 14:10. Dice, ¿o no crees? Estaba hablando a Felipe, porque Felipe le hizo una pregunta. Y le dijo el Señor Jesús, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas, digamos, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Y como me envió el Padre viviente, este es el capítulo 6, versículo 57, y como me envió el Padre viviente, y yo vivo. Oh, qué maravilloso, Jesús vivía. Dice, yo vivo por causa del Padre. Este es el versículo 57 del capítulo 6 de Juan.
Y esta es la primera parte del versículo 57. Pero mira lo que dice la segunda parte. Él quiere recargar, Él quiere hacernos ver y dice: asimismo, el que me come, él también vivirá por causa de mí. Si tú comes estas palabras que yo estoy leyendo del Evangelio de Juan, del capítulo 5, 19, el 30, el 10, el capítulo 14, versículo 10 y este 6, 57, esto es comer a Cristo. Asimismo, dice, el que me come, él también vivirá por causa de mí. Queridos hermanos, esto es algo maravilloso. Tengo que hacer un paro aquí y quiero ponerte una canción muy disfrutable. Y esté atento porque después de esta canción vienen unos anuncios de un Nuevo Testamento y una colección de 7 libros. El Nuevo Testamento tiene 9.500 notas explicatorias. Maravilloso, es un Nuevo Testamento de estudio. Si tú lo pides, también con la colección de 7 libros, os lo vamos a enviar, escucha, gratuitamente y sin compromiso. Si te das cuenta, esta palabra es muy rica, muy elevada. Y tú puedes decir, ¿cómo regalan esta gente un Nuevo Testamento de estudio y una colección de 7 libros? Porque el Señor nos está cargando, nos tiene muy cargados para que esta palabra la podáis leer, porque todo lo que yo estoy compartiendo, todo está en estas notas de la versión Recobro y está en los libros. Y entonces esta palabra se está constituyendo en nosotros y por eso el Señor quiere que realmente tú leas las notas y este Nuevo Testamento. Este Nuevo Testamento va a llegar un día que todas las casas tengan este Nuevo Testamento. Tenemos también la Biblia completa con las notas, pero lo que se regalamos es el Nuevo Testamento. Así que, queridos hermanos, escucha esta canción, escucha los anuncios y escríbenos. Amén. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com evida4 con número @gmail.com.
También tenemos WhatsApp, 637 87 99 66. 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el más 34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de regreso para esta segunda parte, esta parte muy animante que el Señor nos está hablando en esta mañana en cuanto a la necesidad que Él tiene de que nosotros podamos llegar a ser su persona aquí en la tierra. Digamos, Él no solamente nos ha dado su vida, sino también su persona. Yo recuerdo un versículo que el apóstol Pablo, él dijo, porque lo que perdono, lo perdono, escucha esto, dice, en la persona de Cristo. Así es que es maravilloso. Como este versículo que hemos estado antes compartiendo también cuando Pablo en Gálatas 2:20 dijo que con Cristo estaba juntamente crucificado y que ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Maravilloso. Dice, mas ahora ya no viva yo, sino más viva Cristo en mí. ¿No es maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos decir, Señor, yo quiero ser una réplica tuya aquí en la tierra? Quiero ser ese modelo, ese patrón que tú nos dejaste. Porque hay un versículo en Primera de Pedro que me encanta, que dice que, mas para esto habéis sido llamados. Y el mismo Señor ahí nos dice que ejemplo nos ha dejado para que ahora nosotros, dice, andemos en sus pisadas. Él nos dejó un modelo, nos dejó una marca para que nosotros andemos en sus pisadas. Y es maravilloso también en el punto romano, en el Romano 8:4, dice que para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cómo se puede cumplir en nosotros este justo requisito de la ley? Porque dice, porque ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es algo maravilloso. Señor Jesús, hermanos y hermanas, cuando mi espíritu fue regenerado, llegó a ser mi hombre interior. Y antes de que yo fuese salvo, mi espíritu era meramente, dice, un órgano. Pero cuando Él viene a vivir a nosotros, pero el día que nosotros recibimos al Señor y vino a morar dentro de nosotros, dice que el Señor comenzó a morar en nuestro espíritu. Y ahora mi espíritu regenerado de antes ya no llega a ser un órgano, sino que ha llegado a ser mi hombre interior. Por eso hay un versículo, no sé si vendrá ahora después aquí para leerlo, creo que sí, que aunque nuestro viejo hombre se va desgastando, no obstante, el hombre interior se va renovando de día en día. Maravilloso. Señor Jesús, el hombre realmente, en el estado que fue creado, el hombre tenemos dos órganos. Tenemos un cuerpo y un espíritu. ¿Es así o no? Puesto que el cuerpo no es nuestro ser, ni nuestra persona. Simplemente nuestro cuerpo es un órgano. Cuando un ser humano muere, su persona, dice que su persona deja su cuerpo. Aunque su cuerpo se queda aquí, pero su persona se ha ido. Así que podemos ver, por tanto, de que el cuerpo es un órgano, no es una persona. Al igual que el cuerpo, el espíritu también es un órgano. Mientras que el cuerpo es un órgano externo para contactar el mundo, escucha,
el mundo físico me estoy refiriendo, el espíritu es un órgano interno para que nosotros podamos contactar la esfera espiritual. Queridos hermanos, el hombre, en la esfera que fue creado, tiene un cuerpo como su órgano externo y un espíritu como su órgano interno. Y también está un alma como su persona, que es nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras decisiones. Por eso nuestra mente en la carne es muerte, mas la mente puesta en el espíritu es vida y es paz. Así que maravilloso, Señor Jesús. Bueno, vamos a continuar el mensaje que nos quedamos ahí, creo que fue la letra B. Y ahora la leímos la letra B y ahora está dentro de la letra B. Tenemos el punto 1 que dice así. Aunque el Señor Jesús, como Hijo de Dios, era todopoderoso, Él declaró que no podía hacer nada por sí mismo. Cuidado, Él podía hacer muchas cosas por Él mismo, pero no conforme a la voluntad del Padre. Pero Él declaró que no podía hacer nada por sí mismo. Pues en lugar de vivir por sí mismo, Él vivía por el Padre como su persona. ¿Qué te parece? Esto es algo maravilloso. Señor Jesús, gracias porque en este tiempo, en este momento, Señor, tú nos estás dando este rico hablar. Sigue tú perfeccionándonos y equipándonos. Maravilloso. Está aquí el versículo. Este versículo ya lo he leído con esta, creo que son 3 veces. Mira lo que dice. Juan 5:19. Pero para nosotros, como dijo el apóstol Pablo, no nos es molestia repetir las mismas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a ser muy olvidadizos. Pero el Señor Jesús, como el Espíritu vivificante que está dentro de nosotros, Él quiere recargarnos este versículo y dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Escucha, igualmente. Maravilloso. Y en Juan 5:30 también dice: no, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, porque mi juicio, dice que mi juicio es justo. ¿Por qué dijo mi juicio es justo? Dice, porque yo no busco mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Maravilloso. Hermanos y hermanas, nosotros estamos siendo enviados por el Padre. Tú no sé cómo tú vas a reaccionar. No sé cómo yo voy a reaccionar, pero yo lo único que puedo decir: Señor, yo quiero esto para mí. Yo no sé cómo hacerlo. No sé cómo yo puedo comenzar realmente a hacer esa expresión tuya. Pero Señor, yo quiero cooperar contigo. Cuando tú oras al Señor de esta manera, que tú quieres cooperar con Él, de que ya no quieres vivir tú, sino que tú oras para que Él se forje dentro de nosotros, como leímos anteriormente en Gálatas, creo que es 4:19, por cuanto sufro, dice, dolores de parto, hasta que Cristo se forje en vosotros. Esa era la carga que el apóstol Pablo tenía. El punto número 2 dice: tal como el Señor vivía por causa del Padre, tomando al Padre como su persona, escucha esto, dice, así también nosotros deberíamos vivir por causa del Señor, tomándolo a Él como nuestra persona. Como nuestra persona. Claro, este versículo también lo leímos anteriormente, pero es porque Dios quiere remacharnos este versículo. Escucha, mira lo que dice. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Maravilloso. La letra C,
hemos leído la letra B con el punto 1 y 2 y ahora venimos aquí a una letra que es la letra C del bosquejo, del punto romano 1. Dice, nuestro espíritu regenerado es el hombre interior en el cual mora Cristo como su persona. Como su persona. Así que dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Eso le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, porque Nicodemo no creía, porque Jesús le dijo, él vino de noche y él era uno de los sacerdotes, era muy listo, era un maestro, y le dijo al Señor Jesús, sabemos que todo lo que tú hablas, esto no lo habla cualquier persona, Señor. Maestro, le dijo, dice, ¿me llamas tú maestro? Y entonces Jesús realmente le dijo eso, ¿no? Que es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puede nacer de nuevo? Él decía, ¿cómo un hombre puede entrar en el vientre de su madre otra vez y después salir? Y el Señor le dijo, el que es nacido de la carne, carne es. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros, después de nacer de la carne de nuestros padres naturales, nosotros nacimos del Espíritu. Por eso el Espíritu de Dios hoy está dentro de nosotros y somos los que vivimos por el Espíritu. Espíritu es, dice. Y hasta aquí el versículo de nuevo también, el de que yo dije que era el corazón del corazón de la Biblia. Y es Efesios 3:17 que dice, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigado, tú un buen árbol arraigado, con buenas raíces, por mucho viento y tempestad que venga, tú no tiras ese árbol. Pero si ese árbol no tiene raíces, y se viene el viento, ¿qué es lo que ocurre? Lo arranca. Por eso, y esos árboles que no tienen raíces, es como el hombre. Nosotros somos como ese árbol. Necesitamos echar raíces, bien arraigados y cimentados, dice aquí, en amor. Cuando nosotros echamos raíces por muchas cosas que vengan, no hay quien nos derrumbe. Pero al no haber raíces en ese árbol, es porque hay mucha ambición dentro de nosotros. Hay envidia, hay contienda, hay divisiones y hay muchas cosas. Y cualquier cosa que viene nos derrumba. Pero si nosotros echamos raíces, y las raíces son como pelitos muy finos, que son los que van absorbiendo todos los nutrimientos y los minerales de la tierra, y ahí va produciendo ese árbol para dar buen fruto. Y nosotros, si queremos ser bien frutos, buenos frutos, es como necesitamos echar raíces. Y como dice también Juan, recordando ahora en raíces y en árbol y en fruto, el Señor dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo aquel que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Es maravilloso. Necesitamos estar bien arraigados y cimentados en amor. Entonces, en el punto letra C, esta tiene también ahora un punto 1. Dice así: si nosotros hemos de tomar a Cristo como nuestra persona, nosotros debemos ver que nuestro espíritu regenerado ya no es meramente un órgano para que contactemos a Dios, sino que llega a ser nuestra persona misma. Oh Señor Jesús, ya no es un órgano, sino que ahora llega a ser nuestra persona. Es decir, que podemos pensar, el espíritu puede pensar, puede tener voluntad, puede... Maravilloso Señor. Oh Señor Jesús, gracias. Hay aquí unos versículos que es
Otra vez viene aquí este versículo, no lo voy a leer, que es cuando dice que Él quiere hacer su hogar en nuestros corazones. El punto 2 dice, en nuestro hombre interior tenemos a Cristo no solo como nuestra vida, sino también como nuestra persona. Maravilloso. No solamente como nuestra vida, sino también como nuestra persona. Aquí hay un versículo, Primera de Juan 5:11, que dice así, y este es el testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Y dónde está hoy el Hijo? Dentro de nosotros. Por eso Él nos ha dado esta vida. Y sigue diciendo el versículo 12, dice así, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, tiene existencia. Cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Seréis manifestados con Él en gloria. Y todo eso es, como decía el versículo anterior, que Él quiere arraigarse y ser cimentado nosotros en amor. ¿Y dónde podemos echar raíces? Raíces en Cristo. Amén. Hemos leído el punto 1, el punto 2 de la letra C y ahora vamos a leer el punto 3 de la letra C. Nuestro hombre interior consiste en que nuestra alma renovada como su órgano y nuestro espíritu regenerado en el cual mora Cristo, la persona como su vida, dice, como su vida y persona, como su vida y persona. Maravilloso. Por eso en Romanos, en el capítulo 12, versículo 2 dice, no os amordéis a este siglo, no os amordéis, digamos, no os acopléis, no os saturéis de este siglo, no, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Necesitamos que nuestra mente sea renovada, de que nuestra mente sea renovada. ¿Para qué? Dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Maravilloso. Pero mira lo que dice el versículo 10 del punto Romano 8. Maravilloso. Dice, pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto por causa del pecado, el espíritu es vida por causa de la justicia. Maravilloso. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. En Efesios 4:23 también nos habla de renovamiento. Necesitamos ser renovados. Oh, reemplazado. Dice así, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, Os renovéis, Señor, renueva el espíritu de nuestra mente. Dice aquí en 2 de Corintios 4:16, dice, pues no nos desanimamos. Ya decía yo que este versículo tenía que venir. Lo mencioné anteriormente. Dice que nosotros no nos desanimamos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior dice que se va renovando de día en día. El Espíritu del Señor se va renovando de día en día. Punto 4 de la letra C dice, deberíamos, Señor no te obliga, y qué maravilloso que aquí los hermanos no dicen, tú tienes que hacer, no, deberíamos,
vivir en nuestro espíritu, en el hombre interior, al tomar a Cristo como nuestra persona. Leo otra vez esta frase del punto 4 de la letra C. Dice, deberíamos vivir en nuestro espíritu, en el hombre interior, al tomar a Cristo como nuestra persona. Sí, Señor, queremos vivir en el espíritu, al tomarte a ti como mi persona. Maravilloso. Él quiere hacer su hogar en nosotros y Él lo que desea, que Él quiere, quiere echar raíces, arraigarnos, dice, en amor. Y eso es lo que Dios desea. ¿Para qué? Dice, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Necesitamos a eso. Y hay un versículo muy profundo. Oh, esto tenemos que orarlo y leerlo. Y es en el versículo 17 del capítulo 6 de Primera de Corintios. Dice así, pero el que se une al Señor, nosotros debemos de orar estos versículos. Muchas veces oramos y no sabemos por qué orar. No tiene que buscar temas de oración, aunque bueno, también, cuidado. Pero si tú oras la palabra del Señor, el Señor te va a ir realmente haciéndote ver qué es lo que tú tienes que orar. Dice, pero el que se une, pero el que se une, Señor, yo quiero ser uno que se une a ti, pero el que se une, dice, al Señor, Señor, me quiero unir a ti, dice, es un solo espíritu con Él, dice, gracias Señor, porque al ser uno contigo, al unirme a ti, Señor, tú me has hecho ser un solo espíritu con Él. Es maravilloso de que nosotros en esta mañana, aquí, en este momento, nosotros podamos estar disfrutando de este versículo. Sí, aquí realmente es maravilloso de que podamos disfrutar todas estas inescrutables riquezas de Cristo. Hoy, 19 de febrero del 2024, que está saliendo al aire, es maravilloso, en Radio Amanecer. Señor Jesús, Él quiere amanecer en nuestros corazones. Bueno, sigo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo eso es porque Él quiere hacer su hogar en nosotros y quiere arraigarse y cimentarse en cada uno de nosotros. Eso es algo maravilloso. Señor Jesús, mira, yo creo que yo debería de parar aquí y irme a ver a la canción. Un momento, voy a poner Seguiremos para la semana pasada, que podamos seguir en este mismo punto. Entonces quiero realmente compartir con vosotros un himno que viene aquí también, que es más o menos de lo que se habla, ¿no? Y es, claro, es un himno de 1230, fíjate, y es una traducción provisional. Pero mira lo que dice la estrofa 1. Dice, Dios planeó un nuevo hombre, es decir, que ya estaba en el plan de Dios. Dice que Dios planeó un nuevo hombre a ser. Dice, y nos redimió para uno ser. Nos redimió con un propósito,
para que nosotros fuésemos uno. Aún estos himnos, cada línea de los himnos que nosotros cantamos, tú vienes a una de nuestras reuniones y nos escuchas cantar este himno y te sientes a lo mejor aburrido, porque no hay guitarras eléctricas, no hay batería, no hay grandes instrumentos, no hay grandes altavoces, no. Solo una guitarra, o dos guitarras, o tres guitarras, y tocamos la guitarra. Y canta esos himnos, y tú los escuchas y tú dices, qué aburrido. Pero cuando eso pensé yo, cuando yo vine aquí a la vida de la iglesia, genuina, y me empecé a reunir con los hermanos, y yo venía de un grupo de denominación, y yo empecé a escuchar estos himnos, yo digo, qué aburrimiento. Pero es porque no atendía a la letra. Pero cuando yo comencé a atender a la letra, mira, escucha, dice esta alfila, dice, y nos redimió para uno ser. Nos redimió para uno ser. La otra estrofa, la otra línea que diga, dice, nos compró de cada nación y de toda tribu nos llamó. En la tierra su expresión. Hoy Él revela su valor. Dios planeó un nuevo hombre a ser y nos redimió para uno ser. Maravilloso. Esa es la estrofa número 1. Es precioso. De verdad el poder ver esto. Ahora, os leo la estrofa 2. Dice, ordenanza el clavo. No, tú tienes que venir vestido de esta manera, tú no te puedes pintar, tú no puedes venir con esa farda corta, tú no puedes venir en pantalón vaquero, tú no puedes venir, tú no has sido llamado para decirle a uno y al otro cómo tiene que ir. Tú has sido llamado para impartir esta vida de Cristo en las personas. Y esa vida de Cristo en las personas es la que va a hacer de que yo suelte las fardas cortas, los pantalones vaqueros o las mangas de la sisa o lo que sea. Es Cristo el que hace la obra, no nosotros. Yo no soy quien para decirle a alguien cómo tiene que ir, o aún en lo que está pecando, porque lo podemos ofender. Sí, lo podemos ofender. Yo recuerdo al principio cuando yo me convertí, yo fumaba y me enrabietaba cuando alguien venía a decirme, ¿otra vez fumando? En vez de decir, hermano, oh, qué Cristo más rico tenemos. Él es tan dulce, Él es tan maravilloso. Si tú vienes a mí así, tú me haces tirar el tabaco. Sí, pero si me viene al contrario, mi viejo hombre salta y ¿qué hace? Fuma más todavía. Esa es nuestra experiencia. Yo no creo que vosotros seáis diferentes a mí. Bueno, entonces la estrofa 2 dice, ordenanza él clavó en la cruz haciendo uno de dos. Dios con él nos reconcilió haciendo uno de dos. Él era uno y yo era otro. Pero dice que el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Así que dice, Dios con él nos reconcilió. La serpiente en su cabeza hirió. Dios derriba la pared cuando clamamos a él. Ordenanza él clavó en la cruz haciendo uno de dos. Bueno, como vamos a terminar y hemos leído la estrofa 1 y la estrofa 2, entonces lo que vamos a hacer que la semana que viene seguiremos leyendo las estrofas esta de la canción. Así que ha sido para mí de verdad un gozo, un disfrute el que hoy nosotros hayamos, está compartiendo de Cristo como nuestra persona. Así que, hermanos y hermanas, retén en tu corazón todo este hablar, como el Señor quiere arraigarnos y cimentarnos en amor
y que con Cristo estamos juntamente crucificados y que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bueno, entonces hasta la semana que viene, si el Señor lo permite, a esta misma hora, estaremos por aquí. Señor Jesús, te amamos, quiero ser que tú te manifiestes en mi vida como mi persona. Amén.